Bueno, hermanos, Lucas 14 del 25 al 33 vamos a leer. Yo leo, ustedes me acompañan si quieren. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Señor, te doy gracias por esta palabra. Ay, Señor, por favor, te lo pido, Señor. Obra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Obra, por favor, poderosamente, Señor. Que no venga solamente en palabras, sino en poder en la palabra tuya, Señor. El evangelio de salvación, el evangelio de Cristo, Señor. Por favor, Padre, por favor, Señor, que sea en el Espíritu esta predicación, nada en la carne. Quita, por favor, Padre, quita, por favor, la carne en esta predicación, y que el Espíritu poderoso de Dios sobre, Señor. Levanta a los que están aún muertos, Señor, a los que están dormidos. Levántalos, Señor. Haz que los mudos hablen, los sordos oigan, los ciegos vean. Te lo pido, Señor, te lo pido, y que los cojos caminen en tus caminos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo, hermanos, pueden tomar asiento. Hermanos, esta es la parábola de la torre incompleta y el rey que va a la guerra. Yo leí esta porción de la escritura hace 8 días como parte del sermón. Esto va posterior a la parábola de la gran cena que vimos hace 8 días, y también posterior a los convidados. Son las últimas que he dado: los convidados a las bodas, la parábola de la gran cena, y ahorita la parábola de la torre incompleta y el rey que va a la guerra, hermanos. Les hago simplemente un repaso muy rápido. Recuerden que eran los convidados a la boda. ¿Qué nos explicaba o qué nos enseñaba el Señor en esa parábola? El orgullo y la acepción de personas. Que el Señor no funciona así, de esa manera. Y básicamente la cita que más resaltaba ahí era: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y nos mostraba el ejemplo de Cristo, el cual nosotros debemos seguir. Y hace 8 días vimos la parábola de la gran cena, que nos hablaba básicamente de que bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran esos? Aquellos que habían comido, así como los israelitas, del maná del cielo, de Cristo en vida. Ese maná del cielo son los que van a disfrutar de ese pan en el reino de los cielos. Nos hablaba de las excusas, el amor al mundo, el amor al dinero, aquellos que compraron una hacienda, aquellos que compraron 5 yuntas de bueyes, el trabajo, y aquellos que estaban recién casados y dicen que no podían ir allá a seguir el reino de Cristo. Nos hablaba de eso. Decía el Señor que había lugar, que fuérzalos a entrar, porque muchas personas van a decir que no siguen el camino de Cristo, pero el Señor les decía: vaya por los vallados, vaya por todos lados y fuérzalos a entrar. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo final de ello? Para que se llene la casa del Señor. Básicamente eso, y en ese contexto está escrita esta parábola. Después de ello está escrita esta parábola. Entonces voy a hablar 5 capítulos hoy. Vamos a ver. Lo primero, la introducción, como siempre, de manera general, lo que es la parábola. Un segundo capítulo, hablando claro. Un tercer capítulo es calcular el costo y considerar los peligros de ser cristiano. Un cuarto capítulo, un llamado a no terminar, a no rendirse. Y al final, renuncia a todo. Entonces, digamos, hermanos, voy a arrancar con la introducción. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola, hermanos? Ya entendiendo el contexto en el cual está escrita esta parábola.
es considerar los costos y peligros de seguir a Cristo para no desertar o rendirnos. En la pasada, ¿qué nos decía? Fuérzalos a entrar, vaya, fuércelos, insista, persista, no se canse de predicar el evangelio, no se canse. Hay unos que se creen sanos, ya esos en un momento dado, el Espíritu Santo nos va a guiar a que ya no insista más cuando son personas que realmente entendiendo, ojo acá, entendiendo, y eso lo dejamos claro hace 8 días, entendiendo, conociendo, habiendo sido claramente iluminados por lo que es seguir a Cristo, se quieren ir al mundo y sus placeres. Nos dice, vaya entonces por los cojos, por los ciegos, por los sordos, por esas personas y fuérzalos a entrar. Pero aquí nos dice el Señor que hay que calcular el costo. Nos dice, pero a esas personas adviértales lo que cuesta seguir a Cristo. Forzarlos a entrar no implica entrarlos así nomás. Es forzarlos a entrar explicándoles los costos y los peligros de seguir a Cristo. ¿Para qué? Para que los que entren verdaderamente no deserten ni se rindan. Matthew Henry dice, aunque los discípulos de Cristo no son todos crucificados, es decir, muertos literalmente, sin embargo todos llevan su cruz y deben llevarla en el camino del deber. Jesús le invita a contar con eso y luego a considerarlo. Nuestro Salvador explica esto con 2 símiles o 2 comparaciones. El primero, que muestra que debemos considerar los gastos y costos de nuestra religión, es decir, de ser cristianos. El segundo, que debemos considerar los peligros de esta, porque es el rey que va a la guerra. Sentados y calculad el costo. Considerad lo que costará la mortificación del pecado y de las lujurias más apreciadas. El discípulo de Cristo será puesto a prueba en alguna forma y de muchas maneras. Sin vacilar, procuremos ser discípulos y seamos cuidadosos para no relajarnos en nuestra profesión ni asustarnos ante la cruz. Miren, ¿qué dice acá? Que había muchas personas, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. ¿Qué quiere decir? En ese momento muchos seguían al Señor. Muchas personas estaban siguiendo al Señor. Muchos son cristianos hasta que saben lo que significa, cristianos entre comillas, hasta que saben lo que realmente significa ser cristiano. ¿Sí me hago entender? Muchos dicen ser cristianos hasta que después entienden lo que realmente es ser cristiano. La Escritura nos muestra que muchos van por el camino ancho que lleva a la destrucción y que pocos son los que entran por la puerta estrecha y caminan el camino angosto que lleva a la vida. Nos muestra que solo una manada pequeña, un remanente, seguirá verdaderamente al Señor. Nos lo muestra toda la Escritura, desde el Antiguo hasta hasta el final en el Nuevo Testamento. En la parábola del sembrador vemos que solo una semilla de 4 cayó en buen terreno y dio fruto. Las otras se perdieron. Recuerden que una cayó junto al camino, el Satanás se la llevó, robó la palabra. La que cayó en pedregales nos dice que la aflicción y la persecución por causa de la palabra luego tropieza a esa persona, no da fruto realmente. Y la que está en el pino nos dice que los afanes del mundo y el engaño de las riquezas hacen que la palabra se vuelva infructuosa. O sea, ninguno de esos era salvo, solo uno era salvo de 4, nos muestra allí. Al Señor no le importaban los números, ojo acá, jamás le importaron los números, que las personas se fueran, a él no le importaba eso. Él no sufría si alguien que no era de su pueblo se iba a ir, no le interesaba. El que no resistía el mensaje simplemente no era por los que él vino a rescatar. Solo buscaba glorificar al Padre, siendo fiel al mensaje recibido. Y eso es lo que nos explica hoy básicamente la palabra, que seamos fieles al mensaje que hemos recibido. Sabía que solo aquellos dados por el Padre iban a recibir el mensaje sin importar las implicaciones del mismo. Él vino por su pueblo, por los que iba a morir y a salvar. De igual manera sabía que todos aquellos que no eran de su rebaño iban a rechazar el evangelio. Él ya lo sabía. Él por eso no se preocupaba por esas cosas. El verdadero evangelio, ojo acá, es un filtro para saber quiénes son del Señor y quiénes no. Así el Señor empieza a dejar las cosas claras. Introduzco el segundo capítulo, que es hablando claro, dejando las cosas claras.
El Señor dejó las cosas claritas cuando vino a predicar el Evangelio. Y así nosotros debemos hacerlo, hermanos, sin tener temor. Dice verso 26 y 27 de Lucas 14. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ojo acá, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La palabra no puede ser mi discípulo la dice 3 veces en esta parábola. 3 veces dice no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice el Señor dejando las cosas claras? Que usted y yo debemos aborrecer nuestros seres más queridos. Cuando digo aborrecer no se refiere que yo odie a mi mamá, odie a mi papá, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que Dios está por encima de ellos en cualquier decisión. Amén. Es decir, si a usted le toca escoger entre su mamá o su hijo por causa de Cristo, lo debe poner por encima al Señor antes que a su mamá, a sus hijos, a cualquier persona que sea, así sea lo que usted más quiere en esta vida. Su familia, ¿qué nos está diciendo el Señor? Su familia lo puede abandonar, su familia lo puede perseguir, lo pueden desheredar, lo pueden echar de la casa, le pueden inventar mentiras, su cónyuge lo puede abandonar, su esposo, su esposa, sus hijos se pueden rebelar contra usted, puede ser el más odiado de su casa, de su familia, le tocará muchas veces no participar de las reuniones familiares, no lo van a volver a invitar a nada muchas veces, va a ser considerado el aburrido y amargado de la familia, se van a burlar de usted muchas veces, se van a molestar por estas cosas. El Señor nos está diciendo eso. Su familia lo va a querer manipular con el falso amor, la tolerancia y que la familia está primero. Le van a querer decir eso porque ellos no entienden lo que es seguir a Cristo. El Señor nos está diciendo estas cosas, hermano. Eso es lo que nos está diciendo, que esas cosas van a empezar a pasar. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos sigue diciendo? ¿Eres consciente de esto? Cristiano, ¿usted es consciente de ello? ¿Estás dispuesto por mí? El Señor empieza a hablar claramente las cosas. Porque cuando estas cosas pasen, hermanos, o si no es que ya están sucediendo, debes ponerme, dice el Señor, a mí y a mi causa por encima de ellos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Aborrezca a su familia, es eso. Yo estoy primero. Si le toca perder a su familia por causa de mí, usted lo debe hacer. Duro este mensaje, ¿no es cierto? Pero es el mensaje del Evangelio. Cristo lo hizo y Él nos dio ese ejemplo. Cristo lo hizo, hermanos. Y dice que nosotros para que sigamos sus pisadas, nos dice la Escritura. ¿O será, dice el Señor, que temes más a los hombres que a mí? Recuerda que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Hechos 5:29. ¿O será que los amas más a ellos que a mí? Dice el Señor. Recuerda que el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Es decir, no puede ser discípulo de Cristo. Porque Cristo es la perla preciosa, el tesoro escondido, la perla de gran precio. Es el mayor tesoro que usted y yo podemos tener, hermanos. Nuestra verdadera familia es esta, también nos recuerda el Señor. Ojo que nuestra verdadera familia no es la de carne. Nuestra verdadera familia es la que dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y esas palabras fueron dichas por Cristo. O sea, a Cristo le preguntaron eso. Cristo es el que dice eso. Cristo es el que está diciendo, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, hermanos. Por supuesto que a nosotros nos duele que nuestros familiares no estén en los caminos de Cristo. Por supuesto que nos duele, hermanos. Por supuesto, y por eso les predicamos, por eso les compartimos, aunque nos aborrezca muchas veces. Dice, sigue diciendo, y aún también su propia vida. Nos habla primero de la familia, de los seres más queridos que usted y yo tenemos. Pero dice, y aún también su propia vida. Aborrecer nuestra propia vida, negarnos a nosotros mismos, nos dice la Escritura. Acá nos está hablando y nos lo confirma.
Hermanos, todo lo que ocupe el primer lugar por encima del Señor en su vida es un ídolo. Es un ídolo, hermanos. Cualquier cosa que impida su relación con Dios debe abandonarlo. Cualquier cosa que lo aparte de los medios de gracia es un ídolo. Es decir, cualquier cosa que le impida a usted o leer la Biblia, o orar, o congregarse, se convierte en un ídolo, hermanos. Debe dejarlo, nos dice el Señor. Debe dejarlo, aborrezca su propia vida, aborrezca eso que usted tanto ama con las cosas con las cuales se deleita, por mí, por mi causa. Su amor al mundo no le agrada al Señor, no le agrada, hermanos, no le agrada al Señor. Su amor al dinero no le agrada al Señor, no le agrada, hermanos. Su amor a sus posesiones materiales no le agrada al Señor. Su casa, su carro, su beca, si usted las ama más que el Señor, no le agradan al Señor, hermanos. Su amor a sus deleites mundanos no le agrada al Señor, no le agrada al Señor. Su amor a su paz y tranquilidad cobarde no le agrada al Señor. Esa paz y tranquilidad que yo no me quiero ganar problemas, como veíamos hace 8 días, la aborrece el Señor, porque eso muestra en uno cobardía, y los cobardes, nos dice la Escritura, no heredarán el reino de los cielos. Nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, para que anunciéis el Evangelio. Lo que usted mira y lo que usted oye cuando nadie lo ve no le agrada al Señor. Debemos dejar nuestros mayores ídolos, debemos negarnos. Nada de eso le agrada al Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? ¿Eres consciente de esto? ¿Eres consciente de esto? ¿Que debes aún aborrecer tu propia vida? Debes abandonar todo esto por mí. El Señor está hablando claro en este momento, clarito. Entiende que tu vida no te pertenece, es mía. Y si estás acá, es para dar gloria a mi nombre, no al tuyo ni a tus deleites. Aborrece tu propia vida, nos dice el Señor. Aborrécela, aborrécela. Porque tu vida solo tiene sentido y valor en Cristo. Amén. Solamente en Cristo tiene sentido y valor. Porque de resto será destruida y sufrirá pena de eterna perdición, como nos dice la Escritura. Hermanos, Cristo lo hizo. Cristo aborreció su propia vida. Cristo, siendo rey, vino a este mundo a entregarse por nosotros. Siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios, sino que se entregó por nosotros hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo lo hizo, hermanos. Y entonces la Escritura muestra que nosotros debemos seguir sus pisadas. Seguir sus pisadas. Él es nuestro Salvador, por supuesto. Gloria a Dios por ese Salvador. Pero ese Salvador implica que es nuestro Señor. Nuestro Señor, hermanos. Y sigue diciendo, y el que no lleva su cruz, dice, y el que no lleva su cruz. Seguir a Cristo, hermanos, puede implicar morir, realmente morir. Debemos estar dispuestos por su causa. Y si a usted de pronto no lo van a matar, usted debe morir a usted mismo. Morir, morir. Hay que morir para vivir, dice la canción. Nos dice el Señor, ¿eres consciente que por mi causa, por mi nombre puedes morir? ¿Eres consciente que puedes ser llevado a la cárcel, a los tribunales, ser perseguido, aborrecido por el mundo? ¿Eres consciente? Nos está diciendo el Señor. Yo lo he dicho muchas veces. La cruz, ¿qué significaba en tiempos romanos? Muerte. Los que cogían la cruz, recuerden que ellos mismos tenían que cargar la cruz para ir allá y ser crucificadas las personas. Entonces le está diciendo, lleve su cruz, porque va a ser muerto. Va a ser muerto, tome la cruz. Eso es lo que nos está explicando el Señor con esta parábola. ¿Eres consciente que por predicar el Evangelio puedes ser apedreado, rechazado y muerto? ¿Eres consciente de ello? Nos está diciendo el Señor. ¿Eres consciente que por vivir piadosamente y en santidad padecerás persecución? ¿Eres consciente? Nos está diciendo el Señor. ¿Sabes lo que sufrieron mis siervos de todas las épocas por causa de mi Evangelio? ¿Eres consciente?
¿Por qué a ti no te va a tocar? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Eres consciente de ello? Mire, recuerde lo que sufrieron los profetas, Juan el Bautista, los apóstoles y todos los mártires que nos muestra la Escritura y la historia, hermanos. Sufrieron por causa del nombre de Cristo. Fueron muertos por causa del nombre de Cristo. Fueron llevados a los tribunales por causa del nombre de Cristo. ¿Eres consciente que a ti te puede pasar lo mismo? Dice el Señor. ¿Eres consciente? Por eso la parábola va dentro de la torre incompleta y el rey que va a la guerra. Porque dice, ¿quién? Ahorita lo vamos a explicar. Dice, calcula el costo. ¿Eres consciente de ello? ¿Eres consciente que tu vida está en peligro por mi causa? ¿Estás dispuesto a padecer por mi causa? Porque Cristo lo hizo, hermano. Cristo fue a la cruz a morir por nosotros. Cristo tomó la cruz, el pecado, soportó la ira del Padre, la venganza de Dios por nosotros, por la causa del Padre, por su iglesia, por su pueblo, hermanos. Entonces la Escritura nos muestra que usted y yo debemos seguir las pisadas del Señor, hermanos. Seguir las pisadas del Señor. Vamos a ver varios ejemplos en la Escritura. Acompáñenme a Hechos 7, del 51 al 60, hermano. Hechos 7, 51 al 60. Está Esteban. Esteban estaba predicándoles el Evangelio públicamente, estaba haciendo una manifestación del Evangelio. Venía recorriendo todo el Antiguo Testamento y mostrando a Cristo. Y les dice después, en el verso 51, duros de servicio, les dice, e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Qué tal, no? Nosotros predicáramos así. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, les decía ya a los fariseos, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros, mire, le está hablando directamente, hermanos, sin miedo, hablando claro como hizo el Señor, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, mire, se enfurecían en sus corazones. Eso va a pasar con el fariseo moderno, con el religioso moderno, con aquel que no quiere tomar la cruz y seguir a Cristo. Y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque su gloria, su esperanza, no importa lo que le estuvieran diciendo, estaba arriba. Tenía su mirada no allá, sino arriba. A nosotros nos pasa muchas veces al revés. Nuestra mirada está en estas circunstancias, en lo que está pasando, y por eso no podemos hacer como hace Esteban. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Nosotros no entendemos muchas veces eso, hermanos. No entendemos eso. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Miren, no soportan el Evangelio. Tendrán comezón de oír, nos dice la Escritura, en los últimos tiempos, principalmente. Y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pablo estaba ahí. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Murió en ese momento. Tremenda. Mire cómo nos muestra la mansedumbre. Las mujeres están estudiando la mansedumbre. Mire que la mansedumbre no tiene nada que ver con no predicar el Evangelio, quedarse callado. Jamás tiene que ver con eso. La mansedumbre tiene que ver, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Yo estoy dispuesto a padecer.
Yo estoy dispuesto a ser apedreado, aserrado, lo que sea, y que Cristo sea exaltado. Mírenlo cómo nos lo muestran, cómo nos han distorsionado el tema de la mansedumbre. Creemos que mansedumbre es quedarnos callados con el Evangelio. No, es quedarnos callados, no dar maldición por maldición, no responder mal por mal, eso es otra cosa. A mí me insultan, yo no voy a insultar. A mí me insultan, yo sigo predicando la palabra. A mí me pegan en una mejilla, yo no le voy a devolver en la otra mejilla. Eso es mansedumbre, hermanos, por causa del nombre de Cristo. Cómo nos ha distorsionado, sobre todo el evangelio moderno, la psicología, todas estas cosas, lo que es la mansedumbre. Eso no es la mansedumbre. Juan el Bautista fue el hombre más grande nacido de mujer, y fue el quien dijo: generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera. El hombre más grande nacido de mujer, nos dice la Escritura. Mire también, primera de Juan 3, del 12 al 13. Viene hablando del amor a los hermanos, del amor entre hermanos. Y dice: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Primera de Juan 3, del 12 al 13, hermano. Del 12 al 13. Viene hablando del amor al hermano. Dice: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Pero dice: ¿y por qué causa le mató? Mire lo que nos muestra acá. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué Caín mató a Abel? Precisamente porque veía testimonio y fruto en Abel. Por eso veía testimonio. Y eso pasa todo el tiempo. Eso es lo que el falso cristiano no entiende, y por eso nos apedrean. Por eso le dicen a usted religioso, santurrón, legalista, porque ellos no han experimentado el poder de Dios en las vidas de ellos. No lo han experimentado, y por eso se confrontan con sus propios pecados y hacen como Caín, odian y matan. Así no sea literalmente, pero están matando en su corazón. ¿Qué dice Apocalipsis 6, del 9 al 11? Entonces mire que, perdóneme, Esteban, vaya buscando Apocalipsis 6, del 9 al 11. Esteban nos muestra que seremos muertos y llevados a la cruz por un lado, por predicar. Específicamente Esteban nos muestra eso. Y aquí en la primera carta de Juan, ¿qué nos muestra? Por el testimonio, por vivir en santidad, por ser testigos de Cristo en el sentido de una vida piadosa. Por las dos cosas nos van a perseguir, por las dos cosas nos llevarán a la cruz muchas veces. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Entonces mira lo que nos muestra la Escritura aquí también. Entonces alguien dice: no, eso solo era para Esteban, eso era solamente para Caín y Abel, o bueno, para Abel. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mira las dos cosas, de predicar la palabra y el testimonio que tenían, que eran testigos fieles de Cristo. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Mire, en el cielo hoy hay gente clamando por eso. En el cielo, por eso no podemos tampoco creer en que los muertos duermen. No, están vivos, están conscientes de lo que está pasando. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Descansasen hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Van a haber muchos más, hermanos, y probablemente de nosotros estaremos ahí contados, hermanos. Pero dice: gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso, hermanos. Pero el Señor sigue haciendo más advertencias, hermanos, en la Escritura. Nos dice allá en Mateo 10: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Eso va a pasar. La familia mía misma nos va a entregar en esos tiempos. Si estamos en ese tiempo, no lo van a hacer. Y usted, poniendo a su familia muchas veces como una vaca sagrada por encima del Señor, y son los que tal vez lo vayan a entregar en tiempos de persecución. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será
salvo. Ahí el Señor estaba mandando a sus discípulos a que fueran a predicar. Nos dice también más adelante, Mateo 24, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Sigue diciendo, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, hermano. Nos sigue diciendo también allá en Mateo, en otra parte, en Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Eso nos va a pasar porque usted y yo somos profetas de Dios. Somos profetas que llevamos la palabra de Dios. Llevamos la palabra profética más segura, hermanos. Hermanos, debemos ser conscientes que todo esto nos puede pasar de parte de los enemigos de la cruz de Cristo. Religiosos, fariseos, falsos hermanos, padres, hijos, hermanos de sangre, familiares. Pero ánimo, adelante, hermanos. Somos soldados de Cristo, padeceremos por Él, es un honor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, nos dice Timoteo. Si somos fieles y obedientes a Él, también padeceremos estas cosas. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, según Timoteo. Sufrir por Cristo y padecer por Él es apenas una muestra que Él nos comparte de sus padecimientos. Dichosos somos. Grande galardón tenemos, hermanos. Es apenas una muestra. Él nos comparte sus padecimientos. Nos comparte un poco de eso que Él hizo por nosotros, hermanos. Es un honor, hermanos. Ay, grande galardón tendremos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, hermanos. A nosotros nos pasa eso y sentimos que es una maldición, pero la Biblia lo llama bienaventurado, es una bendición, hermanos. Eso va totalmente en contra de la lógica humana, de la lógica del mundo. Por eso dice que estamos locos. Por eso dice la Escritura, y si estamos locos, por Dios lo estamos, para Dios lo estamos. Por eso dice que Él vino a salvar por medio de la locura de la predicación. Tenemos la esperanza de la gloria eterna, vemos las cosas a la luz de la esperanza que tenemos. Nos gloriamos en ello, como decía Pablo en Filipenses, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No entendemos eso, hermano. Esa lógica no la entendemos. Solamente el verdadero Hijo de Dios empieza a comprender eso, porque es una obra sobrenatural que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ay, hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hermanos, así que llevemos la cruz de Cristo. Llevémosla y estemos dispuestos, si esas cosas suceden, a padecer por ellas. Amén. Qué locura, ¿no es cierto? La locura de la cruz, el escándalo de la cruz. El escándalo para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Pero para nosotros, dice la palabra de Dios, poder de Dios, santificación, justificación, todo eso por Cristo. Ay, hermanos, ¿por qué? Porque estas cosas a nosotros realmente, en lugar de alejarnos de Dios, nos acerca más a Él, nos ayuda a entender un poco más lo que Cristo sufrió por nosotros. Imagínense un cristianismo sin sufrimientos. ¿Cómo entenderíamos lo que Cristo sufrió en la cruz? Ni siquiera un poquito. Lógicamente jamás vamos a entender eso claramente, porque hoy vemos veladamente como en un espejo. Pero un poco de eso estamos viendo, un poco de la gloria de Cristo estamos viendo por medio de estas cosas, hermanos. Bienaventurados sois cuando estas cosas sucedan, hermanos. No lo podemos entender, no lo podemos entender. Y sigue diciendo el Señor, y viene en pos de mí.
y viene en pos de mí. Somos esclavos de Cristo, Él es nuestro Señor, debemos someternos a su señorío. Dice Romanos 6 del 18 al 22. Venir en pos de Cristo tiene que ser con ser esclavos de Cristo, hermanos. Esclavos de Cristo. Dice, y libertados del pecado, mire, libres del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, esclavos, la palabra ahí es doblos, ustedes lo saben, esclavos. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, eso lo hicimos en el pasado, nos está diciendo, y lo hacíamos muy bien. Dice, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para ser esclavos de la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿Realmente nos avergonzamos por eso? O recordamos las cosas del pasado muchas veces jocosamente. Porque el fin de ellas es muerte, nos dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, doblos de Dios, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire lo que nos dice el Señor. El fruto, no es solo Salvador, el fruto de que Él es su Salvador es la santificación. La santificación, eso no lo puede entender la iglesia moderna, la iglesia neocalvinista. Y como fin, la vida eterna. Como fin, es decir, ya la manifestación plena de la gloria de Dios, de la gloria eterna. Ay, hermanos, el Padre nos escogió desde antes de fundar el mundo como pueblo suyo para ser diferente a las naciones, como esposas puras para su Hijo, predestinados para ser conformados a su carácter y ser adoptados como hijos suyos, nos dice según el puro afecto de su voluntad. ¿Pero para qué, hermanos? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en la mano. ¿Usted cree que si usted ha sido rescatado y sigue viviendo en pecado, eso es para alabanza de la gloria de la gracia de Dios? No, hermanos, no es para alabanza de la gloria de Dios. El Hijo nos compró en el mercado de esclavos con su espíritu, con su bendita sangre. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No son suyos, hermano. No son de nosotros. Son del Señor. Por eso no podemos hacer lo que queramos con ellos, sino someternos al señorío de Cristo. Glorificar al Señor en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos ha sellado como posesión suya y exclusiva, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, hermanos. Somos sus siervos, hermanos, sus esclavos, posesión suya, estamos sellados, marcados por Él, le pertenecemos. Él es nuestro Señor. Debemos presentar nuestros cuerpos, mente, corazón, alma, espíritu y todo nuestro ser para servirlo y honrarlo, hermanos. Eso es el cristianismo, hermanos. Es eso el cristianismo. El cristianismo no es una fe teórica, no es una fe intelectual. Por supuesto que por acá entra el conocimiento, pero si eso no baja acá, hermanos, de nada sirve, hermano. De nada sirve. Entonces, hermanos, vayamos en pos de Él. Eso es tomar la cruz, eso es seguir a Cristo, eso es aborrecer lo que usted más quiere, eso es aborrecer su propia vida, hermanos. Ir en pos de Cristo, ser esclavo de Cristo. Y nos dice al final, no pueden ser mi discípulo. Aquellas personas que no estén dispuestos a hacer eso, no puede ser mi discípulo. No ha sido dado por el Padre. Lo que nos está diciendo es, usted no es cristiano. Usted, por favor, no se engañe. No se engañe, usted no es cristiano si usted no quiere hacer estas cosas, si no está dispuesto a hacer esas cosas. Le está diciendo el Señor, no puedes ser mi discípulo, no eres digno de mí,
No mereces entrar, no puedes entrar. No eres de los míos, nunca lo fuiste, nunca lo has sido. Los míos me aman más que a cualquier cosa en la vida, hermanos. Eso está diciendo el Señor. Están dispuestos a morir por mí, a seguirme, a negarse por amor a mi nombre, a mi causa. Son mis soldados, mis esclavos, trabajan para mí, me sirven solo a mí, viven para mí, me obedecen. Tú en cambio no, está diciendo el Señor, no. Amaste más el pecado que la santidad, las tinieblas que la luz, los placeres del mundo que mi ley. Amaste más el reino de tu padre, el diablo, que mi reino. Rechazaste y hasta te burlaste de aquellos que te llamaron al arrepentimiento. Fuiste un tibio y lo sabías en el fondo. Te vomitaré de mi boca. Lo siento, pero no puedes ser mi discípulo. Y solo mis discípulos entran al cielo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, miren, muchos van a decir esto ese día, el día que se encuentren con el Señor. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No eran discípulos de Cristo. No eran discípulos de Cristo. Hermanos, introduzco un tercer capítulo, es calcular el costo y considerar los peligros de ser cristiano. Dice el verso 28 de Lucas 14. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y avanza al 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Hermanos, mire cómo el Señor empieza a hablar. Deja clarito las cosas. Muerte, muerte a usted, muerte a su vida, le dice. Muerte y todas las implicaciones. Explica primero eso, le dice, calcule el costo. Calcule el costo. Mire que el que va a construir una torre, primero mira lo que necesita para ver si la puede acabar. Y el que va a la guerra, mira a ver si con lo que tiene puede hacer frente contra ese otro ejército. El Señor, hermanos, nunca adornó o suavizó el mensaje. Franklin oraba, no adornemos ni suavicemos el mensaje para hacerlo más aceptable a la gente. Jamás hizo eso el Señor, jamás lo hizo, hermanos, jamás. Al contrario, Él fue claro, siempre se aseguró de que aquellos que lo siguieran fueran conscientes del costo, que calcularan esto, pues no iba a ser fácil. Siempre lo hizo así. Les advirtió que seguirlo era peligroso, que pertenecía a un ejército pequeño en comparación con el de los enemigos. Siempre habló de un remanente, de una manada pequeña. Él nunca trató de engañarnos. Jamás el Señor intentó hacer eso cuando vino a la tierra. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir, porque debemos seguir sus pisadas, hermanos. En cambio, Satanás y sus emisarios sí lo hacen. Por ejemplo, ¿qué dicen? Ven a Cristo y se solucionan tus problemas. Dios tiene un plan maravilloso para esta vida, tu mejor vida ahora. Dios vino para darnos vida y vida en abundancia, y lo interpretan acá como si fuera prosperidad material. Las persecuciones eran de otra época, estamos en otros tiempos, dicen ellos. Viene un avivamiento mundial, dicen ellos. No importa cómo vivas, solo cree. Creeré, creeré. Por ahí hay una canción de un falso maestro. Claro, el creer me lleva a vivir como debe ser. Por supuesto, sola fe, pero me lleva a vivir. Pero esta gente no, es que ni creen. Realmente ni creen. O sea, realmente no creen. No te niegues al mundo y a tus deleites, dicen ellos. Eso es legalismo.
No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, entonces viva como quiera. ¿Y qué dice Pablo? Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia, de ninguna manera. Dicen ellos, todos somos pecadores. Entonces, como todos somos pecadores, da lo mismo revolcarse en el lodo que luchar con el pecado. Da lo mismo para ellos. Yo me revuelco, y como usted también lucha con el pecado, entonces es lo mismo. No, Señor, son cosas muy diferentes, hermanos. El impío se deleita en el pecado, se deleita, se goza, no quiere oír la voz del Señor. En cambio, el verdadero cristiano, aunque sabe que falla, él no quiere volver a hacerlo, él lucha contra eso, no lo está justificando. Esa es una gran diferencia, hermanos. Eso implica que hay un corazón puro delante del Señor y recto delante de Él, no un corazón perverso, hermanos. Miren, nosotros no, yo les decía hace unos 15 días, nosotros no podemos orar diciendo o pensar que nuestro corazón hoy es perverso y depravado. No lo es, hermanos. No lo es nuestro corazón perverso y depravado. Puede que sea engañoso, puede que todavía more la carne, puede que pasen muchas cosas, hermano, pero el Señor nos dio un corazón, nos cambió un corazón de piedra por uno de carne, hermano. No nos confundamos, porque eso da lugar a muchas herejías. Mi corazón es depravado, entonces por eso hago lo que hago, o puedo hacer lo que debo hacer. No, hermanos, el Señor siempre fue claro, hermanos. Miremos varios ejemplos, voy a mirar varios ejemplos en la Escritura. 2 citas las leímos hace 8 días, pero es importante para este sermón volverlas a leer, no importa. Al joven rico lo mandó a dejar su mayor ídolo. ¿Cuál era? El dinero y las posesiones materiales, su amor al mundo. Lo confrontó con su mayor pecado. Pero mire que eso nos muestra, y aquí la cita que traje, porque esa está en varias partes de los evangelios, muestra que eso es amor lo que hizo el Señor. Muestra amor del Señor. Marcos 19, del 17 al 23, hermano. Marcos 19, del 17 al 23. Entonces debe ser Mateo. Perdón. Mateo 19, del 17 al 23. ¿Habla el joven rico? Listo. Voy a leer desde el 17. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: mire, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. Este creía que por ser bueno se iba a ir al cielo, como le pasa a todos los impíos, generalmente les pasa eso. Dios, no hay ni uno bueno sino Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. Mire, le empieza a hacer un repaso de la ley de Dios. No defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, sus obras estaba mostrando sus obras. Entonces Jesús, mire, mirándole le amó. Entonces alguien diría: ay no, yo no le voy a decir nada de eso al pobre joven rico. Ay no, qué pesar con el joven rico. Yo simplemente le voy a dar una palmadita en la espalda y no le voy a decir. Mire lo que le dice el Señor. Mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esta persona entendió el costo de seguir a Cristo y no lo quiso seguir. Miren que el Señor ni siquiera se desgastó con estas personas. No se desgastó, no nos muestra que el Señor le diga: ay no, mentiras, no, pero se venga Cristo, que ya después miramos a ver cómo se alivianan las cargas. No, hermano, no dijo eso. Dice que se fue triste, y la Escritura nunca nos muestra si el joven rico realmente se salvó. Al parecer nunca se salvó el joven rico. Le estaba diciendo: renuncia a todo por mí.
Lo estaba confrontando con el primer y segundo mandamiento, con sus ídolos. Su mayor ídolo era sus riquezas, su amor al mundo, su amor a sus posesiones. Le estaba diciendo, deje todo eso por mí, porque yo soy más importante, porque conmigo tendrás tesoro en el cielo. Tú estás haciendo tesoros terrenales donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Hermanos, y hoy que vamos a evangelizar, da lugar a esto. Debemos enfocarnos, hermanos, por Dios, se nos olvida muchas veces, en el mayor ídolo de las personas. ¿Por qué? Porque esto es lo que no los deja ir a Cristo, como al joven rico. Su amor al dinero. Si el Señor que le hubiera dicho, bueno, listo, tranquilo, no te preocupes, y no lo confronta con su mayor pecado, ¿qué pasa? Tiene un falso creyente, un falso seguidor en sus caminos. El Señor apuntó al amor al dinero del joven rico. También lo hizo con el adulterio de la mujer en el pozo. 5 maridos tiene, les dijo. Pablo se enfocó en la idolatría en el Areópago. Le dijo, vosotros sois muy religiosos. Noto que son muy religiosos. Ustedes son idólatras, les estaba diciendo. Idólatras. Y con los plateros de Éfeso también les denunció todo su comercio y su mercadería, haciendo que vendían estatuas y todas estas cosas. Los profetas denunciaban según veían, hermanos. Cuando necesitaban hablar contra la idolatría del pueblo, lo hacían. Contra la tibieza, contra la fornicación espiritual, contra el libertinaje, siempre lo hacían, porque esa es la voz del profeta, hermanos. Apuntaban al corazón a arrepentirse, a ir a Cristo y abandonar su pecado. De lo contrario, perecerían. Mire lo que dijo A.W. Tozer: no somos diplomáticos, sino profetas. Y nuestro mensaje no es un arreglo al que llegamos, sino un ultimátum. Hermanos, no entendemos eso. Mire, hermanos, al católico, por favor, hay que decirle que es un idólatra. Hay que mostrarle la idolatría. Y si es necesario, usted le va a tener que hablar del Papa, de la Iglesia Católica, de la Gran Ramera. Hay que decírselos, hermano. Ay, no, eso es muy duro. Pues, hermano, usted no es discípulo de Cristo. No está siguiendo las pisadas de Cristo. No está aprendiendo de Cristo. Al homosexual hay que hablarle de ese pecado. Al ladrón hay que decirle que no robe más, porque eso sí y lo otro no. A la prostituta hay que decirle que eso está mal. Hermanos, nos quedamos solo con el no robarás, tú has robado, tú has mentido. Nos quedamos solamente con eso. Y se vuelve hasta jocosa la predicación y nadie es confrontado de sus pecados, hermano. Nadie, ay, no, tú has robado, jajaja, sí, yo también, Y no vamos al fondo, hermano, no vamos como Cristo, apuntando el corazón, hermanos. Debemos ir al corazón, no debemos temer. Ay, no, pero ¿cómo le va a decir a un católico que deje de adorar a la Virgen María? Hay que decírselo, hermano. Porque eso es lo que más ama. Cuando usted le habla de no robar, él se ríe, pero métasele con la Virgen María, a ver si no se pone bravo. Ahí sí de una vez sacan sus garras. Hermano, no importa. No importa, hermano, no importa. El Señor nos mostró eso. Él habló claro, hermanos. Él habló claro. No podemos ser como perros mudos. Y aquí no estamos promoviendo ni la grosería, ni los insultos, nada de eso, hermanos. Estamos promover, hablar la palabra de Dios, denunciar el pecado y llamar al arrepentimiento. Eso es lo que se promueve en la Escritura. Entonces entendamos lo que es grosería y cosas carnales y entendamos lo que es predicar en el Espíritu, hermanos. Somos profetas, no somos diplomáticos. No llegamos a un acuerdo con la gente, les estamos dando un ultimátum: arrepiéntete o perecerás. No lo entendemos todavía. Igual con la iglesia moderna, a ellos hay que hablarle de sus falsos maestros, porque eso es de las cosas que más aman, el amor al mundo, la falsa iglesia que tienen, las falsas prácticas, todo eso hay que decírselos, hermanos, que están ofreciendo fuego extraño, eso hay que decírselos. Debemos enfocarnos en el mayor ídolo de las personas, hermano. Sigamos el ejemplo de Cristo que veíamos ahorita. Hermanos, Juan 6 del 60 al 69, lo leímos hace 8 días, esa. Dura es esta palabra, hermanos, para algunos. ¿Es dura esta palabra?
Miren, el Señor no trató de detenerlos. Lucas 6 del 60 al 69. Perdón, Juan 6 del 60 al 69. El Señor no trató de detenerlos, como lo vamos a ver ahorita. Él les habló claro. Poder seguirlo es dado de arriba. Por eso él no se enfrascó, él no le importaba. Él entendía que eso es un poder sobrenatural y que los hijos iban a ver eso como gloria eterna. Al oírlas, les venía hablando de que tenemos que comer el pan del Señor, o sea, entregar nuestra propia vida, entregarnos a Cristo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Habla a su corazón, ¿le está ofendiendo esta palabra? Se está comportando como ellos. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, aunque sean fuertes. Pero mire, ojalá, les decía hace 8 días, que no se esté cumpliendo esta palabra en alguno de los que están sentados acá. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Miren, por eso no se desgastaban muchas veces. Y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Ninguno puede tomar la cruz, ninguno puede aborrecer su propia vida, su propia familia por causa de Cristo si no le fuere dado por el Padre. No pueden. Desde entonces, muchos de sus discípulos, entre comillas, discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Miren, él no se desgastó. Ay, no, por favor, no te vayas. No, hermano, es el Evangelio, hermanos. Y por lo cierto que insistimos, pero insistimos es en eso. En arrepiéntete o perecerás. Arrepiéntete, deja tus pecados. Vaya a Cristo, ve a Cristo. Pero no es: ay, por favor, no te vayas. No, hermanos. No es eso lo que nos muestra la Escritura en ningún caso. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos. Mire, el Hijo de Dios. Entonces Pedro lo entendió. Dijo: no, aunque pueda sonar dura esa palabra, ¿yo a quién más iré si solamente Cristo tiene palabras de vida eterna? ¿A quién más iremos, hermanos? ¿A quién más iremos? ¿Al mundo, al reino de Satanás, al reino de las tinieblas, a la tibieza de hoy del cristianismo nominal? No, hermanos. ¿A quién más iremos si solamente Cristo tiene palabras de vida eterna? Amén. Ay, hermanos, pero muchos miran atrás definitivamente. Mire, el Señor jamás promete. Vayan buscando Lucas 9, del 57 al 62. Esta también la leímos hace 8 días. El Señor no promete bendiciones materiales, hermanos, como hablan los falsos maestros. Hermanos, el Señor nos manda a seguirlo ya. Hoy es el día, no nos devolvamos. Lucas 9, del 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No, hermanos, no vamos a Cristo por casa, carro y beca. No vamos a Cristo por ello. Y otro dijo: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que me primero vaya y entierre a mi padre. Mire, aborrezca a su familia, está diciendo acá. Jesús le dijo: deja que los muertos entierres a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Aborrezca a su familia. Aborrezca a su familia, estaba diciendo ahí. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Mire que hace 2 referencias a la casa, porque muchas veces volvemos la familia una vaca sagrada. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. No es discípulo, hermano. Estas personas decían sí, pero no. Iban, pero espérense un momentico, negociaban con el Señor. Negociaban. No, hermano, así no podemos. Ay, hermanos,
¿Qué nos dice Cristo? ¿Qué nos está mostrando el Señor acá? ¿Somos conscientes de lo que significa seguir a Cristo? ¿Hemos calculado el costo? ¿Sabemos los peligros de ser un soldado de Cristo? ¿O se va a ir triste como el joven rico? ¿Dura es esta palabra para usted? ¿Esto os ofende? ¿Será que hay algunos de vosotros que no creen realmente? ¿Queréis acaso iros también vosotros, como decía Juan? ¿Mirará atrás después de poner su mano en el arado? ¿Terminará la torre? ¿Seguirá en la guerra? Eso nos está enseñando esta parábola, hermanos. Entonces, hermano, hablemos claro. Hagamos lo mismo que el Señor hizo. Hermanos, por favor, hermanos, seamos mansos en ese sentido, para que Cristo crezca y nosotros menguemos. Porque la verdad, lo que nos pasa a nosotros es un amor tan grande al yo, a no sentirnos insultados ni vituperados, que por eso no decimos lo que es. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la verdad, hermanos. Si el Señor siempre fue claro y directo con el Evangelio, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué hacemos muchas veces lo contrario? ¿Por qué tememos hablar la verdad del Evangelio? ¿Será que no confiamos en la palabra del Señor? ¿Será que somos unos incrédulos realmente? ¿O nos avergonzamos realmente del Evangelio? No, hermanos, digamos como Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, hermanos. Vive en esta vida el justo y vivirá eternamente, hermanos. El justo por la fe vivirá. Eso va mucho más allá de una fe intelectual, hermanos. El justo por la fe vivirá en esta tierra y vivirá eternamente, hermanos. Porque es un don, un poder sobrenatural de Dios. Y en ese evangelio dice Pablo: yo no me avergüenzo de predicar este evangelio. No me avergüenzo. Nosotros nos avergonzamos muchas veces de anunciar ese evangelio. Ay, hermanos. La fe, hermanos, es un don sobrenatural. El discípulo de Cristo vivirá por ella, no solo eternamente, sino en esta vida. Así que atendamos al llamado del Señor, hermanos. Atendamos a ese llamado. La fe es una gracia, la que nos salvó. Es la misma gracia que nos capacita para vivir esta vida, hermanos. Atendamos al llamado del Señor. Ir y hacer discípulos, hermanos. No falsos convertidos. Discípulos, nos dice la Escritura. No llenar la iglesia, discípulos es la gran comisión. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Mira, Él promete estar con nosotros, hermanos, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Entendemos esto, hermanos? Hoy lo entendemos, y cuando viene la primera confrontación empezamos a decir: no, es que usted habló en la carne, es que usted no predica bien, es que no sé qué, que sí sé más. ¿Lo entendemos, hermanos, realmente? ¿Lo entendemos, hermanos? ¿Para qué queremos en la iglesia? ¿Para qué queremos, hermanos, en la iglesia de Cristo personas que no quieren caminar la carrera cristiana? ¿Para qué queremos? Yo les pregunto: ¿para qué las queremos? No, ¿para qué sirve? No sirve de nada, hermanos. Mire, hermanos, una cosa es ser nuevo en la fe, eso es claro. Y quiero hacer una diferenciación acá. Que no sabe muchas cosas, que es débil en la fe, pero que quiere aprender humildemente. Eso es una cosa. Esas personas, lógico que hay que tenerles paciencia. Uno les va explicando, les va diciendo, obviamente siendo claros, hermanos. Pero otra cosa es el soberbio, que lleva tiempo en el evangelio, que ya ha entendido la palabra de Dios, pero que ama el mundo y lo único que busca es justificar sus pecados. ¿Para qué queremos estos últimos entre nosotros? ¿Para qué, hermanos? El Señor nunca hizo eso, hermanos.
Busquemos nuestra familia espiritual, busquemos y hagamos discípulos de Cristo. Hablemos claro, sin temor, como decía en el libro de Hechos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, mire lo que nos muestra la Escritura, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero mire lo que dice, confirmando los ánimos. O sea, nosotros creemos que decir esto es desanimar a la gente, es desanimar al cristiano, pero aquí nos muestra la Escritura que animaba a los discípulos decirle estas cosas. ¿Se dan cuenta, hermanos? No entendemos el evangelio. No, usted lo va a espantar. Ay, no, pero es que si usted predica así, eso nunca va a volver, hermano, no interesa. No interesa, hermanos. ¿Cuándo vamos a entender eso? Tengamos fe, no nos avergoncemos del evangelio. Él es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de Dios se revela la justicia de Dios, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, hermanos. Mira lo que dice el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Voy a tomar dos frases cortas de él. Que Dios nos libre de convertidos, entre comillas, que son fabricados al rebajar el estándar y manseñar la gloria espiritual de la iglesia. Que Dios nos libre, dice el príncipe de los predicadores. No, dice. Los verdaderos convertidos nunca son atemorizados ni escandalizados por la verdad o la santidad. Jamás. Estas en verdad son las cosas que a ellos les encantan. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? ¿Cuál es el problema de meter cabras a la iglesia? ¿Cuál es el problema, hermanos? Dice Spurgeon en el otro lado. Todos los convertidos, entre comillas, que la iglesia lograría por medio de suavizar su doctrina y volverse mundana, no valdrían la pena ni regalados. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Cuándo vamos a entender eso, hermano? ¿Cuándo vamos a entender? Ay, es que se va mucha gente de la iglesia, hermanos, pues si no quieren caminar los caminos del Señor, ¿qué podemos hacer? Ya cuando se les ha explicado, se les ha dicho, se les ha mostrado el camino de salvación y no quieren, hermanos. ¿Cuál es el problema, hermano? No hay que sufrir por eso. No hay que sufrir por eso. Si los que se fueran los piadosos, los celosos de la palabra de Dios, pues ahí sí preocupémonos. Porque uno dice, bueno, así, aquí hay algo que estamos haciendo mal. Pero eso no es lo que está pasando, hermano. Eso no es lo que está pasando. Gracias a Dios el Señor confirma. Hermanos, el Señor limpia la iglesia. Hemos orado por eso, porque limpia la iglesia. Pero cuando el Señor la empieza a limpiar, nos escandalizamos, nos preocupamos, nos angustiamos. Introduzco al cuarto capítulo. No terminar, rendirse. No terminar la torre, comenzar carrera cristiana y no terminarla. ¿Por qué? Por el negarse, por las dificultades, por las pruebas y las tribulaciones. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comenzarán a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Comienzan la carrera, pero al ver las pruebas, aflicciones, persecuciones e implicaciones de ser cristiano, desertan, no terminan la torre. Se burlarán los de afuera, hermanos. Eso es lo que va a pasar. Dice, y ese no era cristiano y míralo ahorita en el mundo. Y ese no era cristiano y míralo como vive. Su reino se verá manchado, su causa será blasfemada, quedará mal Cristo y su iglesia, hermano. Dice Hebreos 6, del 4 al 8. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ojo acá, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que eso pase, porque estas personas ya conocían el camino de Cristo, lo tenían muy claro. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Y ojo acá, miren, se burlarán. Estamos viendo que el que no termina la torre se burla. ¿Por qué? Porque exponiéndole al vituperio. Dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Mancha la causa de Cristo estas personas. La manchan.
Por eso es preferible que nunca entren, porque si se van a devolver, van a exponer a Cristo, van a manchar el nombre de Cristo, hermanos. Porque la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, el Padre es el labrador, recibe bendición de Dios, pero los que produce espinos y abrojos es reprobada, el amor al mundo. Ese fue el que cayó en espinos, el engaño de las riquezas, en los espinos. Es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. En Hebreos 10, se los voy a leer, 26 al 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si después de pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios? Nos dice, ¿por qué trae estas 2 citas? Porque dice que se burlarán de él. Estamos pisoteando al Hijo de Dios. Lo estamos haciendo burla de la iglesia de Cristo. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Estas personas mayor castigo tendrán, hermanos. Mayor castigo tendrán. Todo aquel que se devuelva. Mayor castigo, porque manchó, expuso al vituperio a Cristo, manchó la causa de Cristo, hizo afrenta al Espíritu de gracia. Mayor castigo recibirán estas personas, tristemente, porque no se quisieron negar a sí mismos, no quisieron mortificar sus pecados, no se quisieron alejar del mundo, y eso fue lo que impidió que siguieran los caminos de Cristo. Entonces, hermano, unos no terminan la torre, unos se devuelven, pero otros también, y nos dice lo mismo de otra manera, se rinden en la guerra. Dice, y si no puede, dice en el verso 32 del versículo base, cuando dice que un rey va a la guerra, dice que si no hace que no calcula primero si con 10.000 puede hacer frente contra el otro de 20.000, dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada de paz y le pide condiciones de paz. O sea, como que fue y dice, uy, no. Rendirse ante el rey enemigo, Satanás, el mundo y el pecado, por los peligros de ser soldado de Cristo. Estas personas se rinden ante el mundo, ellos negocian con el mundo, ellos hacen la paz con el mundo y el pecado. Se rinden, es vencido esta persona espiritualmente por el rey enemigo, por Satanás. Es vencido por el Satanás, por el reino de Satanás, por el mundo, por el amor a los placeres, por el amor a la familia, por el amor a no negarse a sí mismo, por todas esas cosas. Es vencido. Pero hermanos, esto no es más que cobardía. Imagínense un rey yéndola. ¿Qué pasaba? Cuando se rendían, porque ya no podían más. Es cobardía. Estas personas no heredarán el reino de los cielos. Pero hermano, ojo, las consecuencias son terribles para aquellos que pasen esto. Son terribles. Son terribles, hermano. Mire lo que dice la segunda carta de Pedro, 2 del 20 al 22. Segunda de Pedro 2 del 20 al 22. Tal vez la hemos leído muchas veces. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, y subrayo esta palabra, son vencidos. Por eso traigo esta cita, porque es el rey que fue a la guerra y se devolvió. Son vencidos, pero mire lo que dice acá, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es peor, hermanos. Mire, hermanos, todos los que estamos acá ya conocimos el camino de la justicia.
Volverse atrás trae terribles consecuencias, hermanos. Eso dice la Escritura. Una concordancia en Mateo 12 del 43 al 45. La del espíritu inmundo es concordancia con esta cita. Mateo 12, 43 al 45. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Aparentemente fue santificado. No dice la palabra, fue santificado, se alejó de muchas cosas, dejó muchas cosas en un momento dado. Anda por lugares secos, el espíritu inmundo, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa. O sea, no es templo del Espíritu Santo esa casa. Volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada. Claro, allá no está el Espíritu de Dios. La halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, hermano. ¿Lo dice quién? ¿Marco? ¿O lo dice la Escritura? Lo dice la Escritura, hermanos. Hermanos, así que no podemos ni dejar de terminar la torre, porque ya usted y yo empezamos a edificar. Esto es para aquellas personas que nosotros apenas les vamos a predicar el Evangelio. Le vamos a decir: calcule el costo, pero usted ya está metido en esto. Usted y yo ya estamos en esta carrera. Usted y yo ya fuimos a la guerra, ya estamos en la guerra. Usted y yo ya empezamos a construir la torre. Eso estamos hablando acá, hermano. No es que usted ahorita diga: bueno, yo no calculo, yo me voy. Hermano, pues mire las consecuencias que dice la Escritura. Renuncia a todo, hermano, renuncia a todo, dice la Escritura. Dice en el verso 36: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, hermanos. Mira, hermanos, renunciar, hermanos, es vencer. Renunciar a todo es vencer en el reino de Cristo. Qué paradoja tan grande, ¿no? Qué paradoja, hermanos. Renunciar es vencer. Hermanos, miren, a las 7 iglesias de Apocalipsis, el Señor los mandó a que abandonaran ciertas cosas y prometía que a los que vencieran, les daba una promesa eterna, hermano. Entonces, hermano, eso es lo que nosotros debemos mirar, que la recompensa es más grande que los tesoros de esta tierra. Eso fue lo que hizo Moisés. Dijo: tuvo por más grande los vituperios de Cristo que los tesoros terrenales de Egipto. Hermanos, miren, renunciar es vencer. A la iglesia de Éfeso le dijo: vuelve al primer amor, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna le dijo: venza la tribulación, la pobreza, la blasfemia de los falsos cristianos. Tú eres rica. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esas son promesas gloriosas que la polilla y el olín no corrompen, hermanos. A los de Pérgamo le dijo: venza la doctrina de Balaán. ¿Qué quiere decir? Los ídolos y la fornicación espiritual, y la doctrina de los nicolaitas, es decir, las jerarquías, las coberturas, las denominaciones y todo el aparato religioso. ¿Y qué le dijo? Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ay, hermanos, a la de Tiatira le dijo: venza la doctrina de Jezabel, también la fornicación y la idolatría, las profundidades de Satanás. ¿Y qué le promete? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Mire que nosotros nos va a prometer lo mismo que Cristo. Cristo dice que viene a gobernar con vara de hierro, pero nosotros también. Dice: ¿no sabéis que los justos juzgarán al mundo? Dice la Escritura. Quebrados con vaso de alfarero, como vaso de alfarero, como también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Gloria a Dios.
Ay, hermano, a la de Sarri le dice, vence al cristianismo nominal, tú tienes fama de que vives, pero estás muerto en pecados y delitos, levántate entre los muertos. ¿Y qué le promete? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A la iglesia de Filadelfia, aunque era la mejor iglesia, le dice, vence tus pocas fuerzas, las blasfemias de los falsos cristianos, vence la hora de la prueba que va a venir sobre ti. ¿Y qué le promete? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. A la iglesia de la Odisea, la mundana, le dice, venza la tibieza, el cristianismo light, el mundo, la carnalidad, el cristianismo nominal. ¿Y qué le promete? Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, hermanos. Son promesas terrenales, hermano. Si somos discípulos vamos a vencer estas cosas, porque tenemos la fe. Les decía hace 8 días, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y eso es un regalo de Dios, hermano. Esos son promesas celestiales, donde la polilla y el orín no corrompen. Hermanos, les decía, renunciar es vencer. Renunciar a todo es acabar la torre, es vencer en la guerra. Debemos terminarla, no podemos rendirnos. Mira, hermanos, no nos podemos rendir contra el reino de las tinieblas. Al único que nos podemos rendir es ante Cristo. Amén. La única opción es acabar la torre, perseverar, terminar la buena obra que Cristo comenzó en nosotros. Estamos, hermanos, en una guerra. La única opción es rendirse, pero ante el señorío de Cristo, no ante el señorío de Satanás. Y pelear junto a Cristo contra sus enemigos. O estamos en el bando de Cristo, hermanos, o estamos en el bando enemigo contra Cristo. No hay dos, no hay términos medios, perdón. ¿De qué bando es usted? ¿De qué bando es usted, hermano? No podemos ser cobardes, debemos ser valientes. Ser cristiano es para valientes. El que venciere heredará todas las cosas, lo que le estábamos leyendo ahorita. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Debemos abandonar todo lo que nos estorba para pelear la buena batalla de la fe. Si su familia le estorba, aborrézcala y vaya en pos de Cristo. Dios está por encima de ella. Si está viviendo una vida muy cómoda, deleitándose en las cosas del mundo, en el pecado y en lo que Dios aborrece, abandónelo, apártese, aborrezca su propia vida. No le pertenece, es del Señor. Muera usted mismo, hermano. Viva para Cristo, niéguese a usted mismo. Él es el Señor, nosotros sus esclavos, sus discípulos, hermanos. Recuerde que seguirlo, hermano, recuérdelo. Yo no soy un falso profeta, hermano, yo no les puedo decir mentiras. Recuerde que seguirlo puede implicar morir. Debemos estar dispuestos por su causa. Lleve su cruz, considere el costo de ser cristiano, considere los peligros de ello, considere lo que costará mortificar el pecado y sus amores más preciados. No vuelva atrás, hermano, siga adelante. Usted ya comenzó a construir la torre, ya está en una guerra, ya no puede renunciar. Su postrer estado será peor que el primero. Recibirá mayor castigo porque ya se le dio mucho. Debe seguir adelante, no desfallezca, no desmaye. Si no quiere hacerlo, tristemente el Señor es muy claro, no puede ser mi discípulo. No manche el nombre de Cristo, no manche su causa. Muchos nos están viendo. Abandone todo por Él. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, ¿terminaremos la torre? ¿La terminaremos? ¿Seguiremos en la guerra? ¿Seguiremos en la guerra? Hermanos, estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Ya no es tiempo del juego, ya no es tiempo de estas cosas, hermano. El Señor dijo que iba a volver cuando la gente estuviera comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Hace 8 días vimos un poco de eso. Ya no es tiempo de estas cosas, hermano.
Ya no es tiempo de estar pensando en paseos todo el tiempo, en vacaciones, y ay, que yo tengo que descansar. Y yo no estoy diciendo que uno no pueda salir de vez en cuando, hermano. Pero como les decía hace 8 días, hermano, yo no puedo estar pensando en vacaciones, ya en las próximas vacaciones, en esas cosas. Dice en 1 Corintios, dice que todos estuvieron bajo la nube, pero ¿qué hizo el pueblo? Se sentó a jugar y a comer. Ya no es tiempo, hermano. Estamos en una guerra. Debemos terminar la torre, hermano. Debemos terminar esta carrera. ¿Estamos dispuestos a ellos, hermano? Cristo lo vale más. Miren todas las promesas que nos da, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, hermano. Cristo hizo esto que nos exige a nosotros y mucho más, hermanos. Cristo hizo mucho más por nosotros, hermanos. Y Él era Dios. Él no tenía pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Por nosotros recibió vituperio. Por nosotros fue azotado por esta tierra que le pertenece. Esta tierra le pertenece. Y fue azotado por los que moran en esta tierra, hermanos. Y nosotros, que nada realmente nos pertenece, simplemente hemos sido coherederos de Cristo en la gloria eterna, y eso lo recibiremos es allá, hermanos. Vivimos trabajando por la comida que perece y no por la que a vida eterna permanece. Hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, que nos ayude. Terminaremos la torre, seguiremos en la guerra, porque cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, a todos sus amores que impiden seguir a Cristo, no puede ser discípulo de Cristo, hermano. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos y guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor, a ir a ser discípulos, predicando claramente el Evangelio, sin temor, Señor. Sin temor, hablando claramente, Señor. Te lo pido, por favor, Padre. Te lo pido. Glorifícate en cada uno de tus hijos acá. Y aquellos que aún no son discípulos, hazlos discípulos, Señor. Hazlos discípulos, Señor. Pero que calculen el costo verdadero, Señor. Que calculen, Señor, pero que sigan. Sigan, porque es que no hay otra opción. No hacerlo es muerte, condenación, tinieblas, lago de fuego y azufre. Pero hacerlo es vida eterna, es árbol de la vida, es maná escondido, es todas esas cosas, piedrecita blanca, gobernar sobre las naciones, es el reino de Cristo. Todo, Señor, es Jerusalén celestial. Gracias, Padre, es felicidad eterna y gloria eterna. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.